Mi Bichine. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña. Les doy la bienvenida el día de hoy a la novena charla sobre el pueblo y la cultura muisca. Bueno, lamento mucho a todos los que ya habían seguido las anteriores charlas. eh, la interrupción que hubo entre Am, la semana antepasada y esta semana tuve algunos problemas técnicos por lo que no pude iniciar la charla, que es la segunda parte de la pasada, que tiene como título en este caso Biote o Borrachera, Economía y Sociedad Colonial. Entonces, bueno, les voy dando saludos a todos los que acaban de llegar. Para quienes me conocen, eh, los saludo, mi Vicine. Para los que no y que es su primera vez o que se están familiarizando con estos espacios que llevo desarrollando desde hace algún tiempo, mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña. Yo soy lingüista de la Universidad Nacional. Soy miembro del grupo de investigación Muiscubún y también desde hace algún tiempo trabajo en un colectivo cultural llamado Cosmogonías. Bueno, digamos que mis intereses siempre han estado ligados con el tema de la investigación sobre la cultura y la lengua muisca, principalmente como lingüista. También me he interesado mucho últimamente por todos estos temas mucho más generales que pueden abarcar el pueblo muisca en particular y a otros pueblos relacionados. Eh, bueno, también por parte de mi familia materna y a través del linaje de mi familia materna, eh, somos originarios del Valle de Tensa, en un pueblito que se llama Pachavita, en Boyacá, en una vereda que se llama Guaquiña, y es desde allí donde a través de un proceso de autorreconocimiento y también de reconocimiento de nuestros saberes, nuestras tradiciones, nuestra propia historia y nuestra memoria como familia y como miembros de la comunidad de la vereda y demás, he iniciado un proceso también de autorreconocimiento como descendiente de indígenas muiscas. Entonces, es desde este lugar, desde la vereda de mi familia, desde mi territorio, donde también sustento y justifico este tipo de asociación que también hago eh, respecto a mi pueblo, respecto a lo muisca también, y que eso me lleva también a poder compartirles con ustedes desde mis conocimientos académicos, desde los saberes que he podido ir aprendiendo a través de lo académico, de lo universitario, de la experiencia dentro del grupo de investigación, pero también a utilizar para este tipo de iniciativas, para este tipo de charlas, también los conocimientos experienciales, en este caso que he ido adquiriendo a lo largo de mi trabajo investigando en comunidades urbanas, rurales, con compañeros de comunidades indígenas, muiscas también o no muiscas, de los cabildos, de las comunidades no reconocidas muiscas todavía y de las comunidades rurales campesinas de varios pueblos o de varias regiones cercanas a Bogotá. Entonces, esa es como una presentación para los que recién acaban de llegar. Los saludo a todos. Y bueno, la sesión pasada, que era la octava, lo que les digo, estaba trabajando el tema del biote, o biote, que significa borrachera, y la economía y la sociedad coloniales. Digamos que para hacer una pequeña introducción a este tema en particular, em, ¿qué fue lo que se trabajó en la sesión pasada? La sesión pasada, nosotros, bueno, yo había planteado la elaboración de esta charla en dos puntos. Primero, ofrecer un ejemplo de qué es un biote o una borrachera, es decir, en esta ceremonia, en este caso ligada con lo muisca o con los pueblos indígenas de estos territorios, donde se habló sobre el proceso de Ubaque, que fue una ceremonia que se realizó en 1563 en el cercado del cacique de Ubaque, en Ubaque, Cundinamarca. Entonces, allí durante toda la charla lo que hice fue hablarles un poco a ustedes y también a las personas que asistieron y estuvieron aquí pendientes sobre en qué consistía esta ceremonia a través de un documento que elaboró Clarinés Casilimas, que, perdón, transcribió Clarinés Casilimas y Eduardo Londoño, de un proceso judicial que se hizo al cacique de Ubaque, otros caciques muiscas de estas regiones y también de Boyacá, por una ceremonia tanto religiosa como social como política que ellos realizaron en la laguna de Iguaque, en el cercado de Iguaque, en el año de 1563. Curiosamente, elaborada y hecha dentro de la época del finales de año, es decir, desde el 21 de diciembre, justo para un solsticio, casi hasta finales de año. Entonces, bueno, hablamos un poco de este caso, del proceso de Ubaque, qué pasó, quiénes estuvieron metidos dentro del proceso, dentro de la ceremonia indígena que se estaba realizando.
quiénes habían convocado esta ceremonia, quiénes habían participado y qué hizo, por ejemplo, bueno, cómo se desenvolvieron los indígenas, los asistentes a esta ceremonia, eh, pero también qué pasó con las autoridades españolas o con las sociedades coloniales cuando se enteran o cuando descubren que se está realizando una ceremonia de un carácter religioso, pero también social, político, económico, en una región tan cerca a la capital, a Santa Fe, y la respuesta que tuvieron ellos a este tipo de evento y a este tipo de ceremonia en particular. Entonces, como hablaba en la sesión pasada, el proceso de Ubaque es un reflejo de muchos otros procesos judiciales o también de documentos que nos hablan de las ceremonias indígenas que realizaban los muiscas, nuestros antepasados, eh, no solamente en el territorio de Ubaque, sino en el territorio cundiboyacense, Cundinamarca, Boyacá, parte de Santander, y que eran unas ceremonias que ocurrían no de forma aislada y no de forma única dentro de la historia del pueblo muisca o de los pueblos muiscas, sino que eran ceremonias que solían suceder frecuentemente. Es decir, no se puede plantear el biojote o el proceso de Iguaque, la ceremonia del cacique de Iguaque de 1563, como el único ejemplo de un biojote y como la única manera de acercarnos a este tipo de ceremonias y a este tipo de conocimientos sobre nuestros antepasados, porque hay otras fuentes, otros documentos, otras historias y otras fuentes que nos permiten acercarnos a este tipo de rituales que fueron constantes y que no fueron únicos, digamos, en estos territorios. Entonces, de eso se habló un poco también, qué también sucedió con los caciques, con las personas que se capturaron, con las personas que fueron descubiertas por los españoles, por los oidores de la Real Audiencia en esta ceremonia que se convocó. Entonces, bueno, se habló también un poco de las condenas que se les hizo a estos caciques, a los indígenas que asistieron a esta ceremonia, que se les condenó a cárcel, se les trajo a Santa Fe, se les puso a trabajar para la construcción de la Catedral Primada, asimismo para cargar leña, trabajar construyendo caminos, todas las penas también y todo el proceso judicial que llevó esta ceremonia que fue descubierta, pero también para los que vinieron la sesión pasada, la octava sesión, y para los que igual de pronto tengan un conocimiento sobre esto también, en el proceso de Iguaque hay algo muy interesante y es que este documento, al ser un proceso judicial, tuvo una construcción lo suficientemente exhaustiva. Obviamente es un documento que le hacen falta todavía muchas cosas, el estado en el que se encontró no fue el mejor, así que hacen falta todavía muchos testimonios eh, de las personas a las que se les rindió testimonio para decir qué estaba pasando. Pero lo interesante de este documento es que también los españoles, en este caso el oidor de la Real Audiencia y los funcionarios de la Real Audiencia, hicieron muchos inventarios de todas las cosas que los caciques y los indígenas habían llevado a esta ceremonia que se estaba realizando entre el 21 de diciembre y a finales del año de 1563. Entonces, este es un documento que, más que ser de tipo judicial, de cierta manera nos permite acceder a rasgos culturales, etnográficos, sociales del pueblo muisca de los cacicazgos cercanos. Porque, por ejemplo, nos dice las ceremonias que estaban ocurriendo, las bebidas con chicha, el consumo de plantas alucinógenas, los cantos, los bailes, las danzas, las representaciones de bailes animales, de sonidos de animales, la lectura, por ejemplo, del tiempo, del espacio y tiempo dentro de la ceremonia no fue la misma, por ejemplo, que fuera de ella, porque se estaba bajo el estímulo de muchas otras sustancias y también la presencia de líderes religiosos en estas ceremonias legitimaba muchas interpretaciones espirituales que eran importantes en esta fecha tan particular. Entonces, ese documento también y ese ejemplo del que hablamos la sesión pasada nos permitió acercarnos un poco más a ese sistema de creencias, de costumbres, de ritos, de tradiciones de los pueblos muiscas de estos territorios, y asimismo nos hizo entender un poco cómo los españoles vieron este tipo de rituales, o vieron esta ceremonia en particular, que principalmente, si nos damos cuenta, se vio desde una perspectiva exotizada, desde una perspectiva ajena, muchas veces con un sesgo muy particular. Entonces, bueno, digamos que se habló un poco de eso en la sesión pasada y también para los que no lo sabían o para los que ya lo sabían, pero igual lo recuerdo para hacer un flashback dentro de esta charla, es que también este documento es interesante porque reúne muchos testimonios.
Entonces reúne muchos testimonios, no solamente de los españoles, de los funcionarios de la Real Audiencia que vieron o que estuvieron presentes en la ceremonia, porque se venía desde hace ya tiempo sabiendo que algo estaba pasando en una cierta laguna, en cierto cacicazgo, en cierto cercado, cerca a la ciudad de Santa Fe, sino que también se recogieron testimonios, en este caso, de indígenas, de caciques, de vecinos cercanos a la población de Ubaque, el cercado del cacique de Ubaque. Se reunieron testimonios de lenguas, es decir, de personas que eran intérpretes de la lengua muisca al español. Entonces es muy chévere también poder ver cómo cada una de las personas implicadas dentro de este proceso judicial se defiende a sí misma, da testimonio de lo que sucede y una vez más permite entender los discursos bajo los que este tipo de ceremonias o prácticas culturales, religiosas, sociales y políticas se estaban desarrollando. Entonces, bueno, haciéndoles como ese gran primer contexto, igual perdonarán los que ya la tenían clara desde el principio o que ya habían estado en la anterior charla, pero era importante también ofrecerla para buenas noches a los que acaban de llegar. ¿Cómo están? Shami Richine. Mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña. Entonces, estaba ofreciendo ese primer contexto también para esta charla porque es importante, entendiendo que vamos a hablar de una ceremonia religiosa, de una ceremonia con un carácter social, político y económico, y habiendo hablado de un estudio de caso, de un ejemplo que nos permite, que pudimos acceder a él gracias al trabajo investigativo de Clarinés Casilimas y Eduardo Londoño, ya en esta sesión hacer una caracterización muy general e introductoria. Lo que les digo, no soy etnohistoriador, no soy historiador, no soy antropólogo, soy lingüista, pero desde los conocimientos propios también y desde el acercarme a las fuentes, consultar documentos y también preparar y cotejar información, acercarnos de por lo menos a una primera mirada, una primera perspectiva de qué es un biote o un biojote, como se podría pronunciar si no se tienen conocimientos de la lengua muisca. Igual, aquí en el chat de la transmisión, voy a enviarles la palabra especial biote para que se den cuenta cómo es que se diría, en este caso, borrachera dentro de la lengua muisca. Obviamente hay que aclarar que esa fue la definición en español que los sacerdotes y que los españoles le dieron a este tipo de ceremonias que cumplían con una función mucho más allá que solamente ir a beber y solamente ir a perder el conocimiento bebiendo chicha o consumiendo plantas o medicinas alucinógenas, sino que era un proceso y era un ritual y era un asunto mucho más complejo que solamente una borrachera. Entonces estamos cotejando la definición de diccionario en español de lo que para los españoles significaba el biote, con una interpretación también y con un conocimiento de toda esta ceremonia desde el mundo y desde la cosmogonía indígena. Entonces, también, ya para ir empezando y para también ir hilándonos un poco dentro de la conversación, yo siempre trato de establecer cómo desde una perspectiva académica, desde los documentos coloniales, desde las fuentes, desde la misma investigación, podemos también hilar lo que sabemos por los documentos científicos, por la misma investigación, podemos hilar también desde la experiencia personal, desde lo que haya podido yo encontrar en las investigaciones, en mi trabajo como investigador, pero también lo que sigue sucediendo dentro de las dinámicas sociales, dentro de las dinámicas culturales actuales. Entonces, esta propuesta de estas charlas también tiene como objetivo es eso, fusionar dos perspectivas, una que sea académica, pero también una que sea social, contemporánea, y que de esa medida permita por lo menos acercar estos conocimientos sobre el pueblo, sobre la lengua muisca y sobre todos nuestros conocimientos tan ricos y valiosos a cada uno de ustedes y a cada una de las personas interesadas en estos saberes, porque generalmente se encuentran todavía en las fuentes, se encuentran inaccesibles, no se pueden consultar y quedan dentro de las altas esferas de los conocimientos. Entonces, bueno, también los insto un poco a que formulen preguntas, si tienen preguntas, ya al final de la charla las podemos realizar, pero he notado también que en algunas charlas y en las anteriores no siempre se pregunta mucho y me queda la duda si queda totalmente claro lo que estoy compartiendo con ustedes o si hay cosas en las que estén o no estén de acuerdo. Entonces considero fundamental que desde ya vayan preparando preguntas, si han escuchado el tema, si han oído hablar, si quieren recomendar una fuente, si quieren pedir un dato, lo pueden hacer, que es importante también para construir esto no como una dinámica de charla unidireccional, sino también que podamos interactuar de mi persona con ustedes. Entonces, bueno, eh, la charla de hoy, como les digo, tiene el objetivo general de presentar una visión introductoria y un primer acercamiento a lo que es el biote.
o lo que los españoles interpretaron como borracheras a estas ceremonias. Y para ese caso, valga la redundancia en este caso, quiero presentar el biote desde la observación, desde la mirada de los españoles, cómo la veían ellos y después cómo la veían los indígenas. Entonces es como si primero nos fuéramos a poner las gafas dentro de la visión o dentro de la realidad española colonial del siglo XVI, mediados finales del siglo XVI, y después nos pusiéramos las gafas dentro de la cosmogonía y dentro de la sociedad indígena para comprender cómo se interpretaban o cómo podrían estar interpretándose este tipo de ceremonias. Voy a estar de todas maneras mirando mis notas porque también esto me ayuda un poco a llevar a cabo la charla. Y bueno, digamos que ustedes están interesados también en este tema de la biojote o de las borracheras y todo lo que conlleva en términos sociales, culturales, religiosos, económicos. Muchas de las fuentes que yo tuve para consultar también este tema en particular son, por ejemplo, el trabajo de Santiago Muñoz Arbeláez, que él tiene un texto muy interesante que se llama Costumbres en Disputa, es el Imperio Español. Eh, Permítame un momento, lo leo bien. Los muiscas y el Imperio Español en Ubaque en el siglo XVI. Digamos que él tiene dos capítulos muy interesantes sobre el biojote dentro de su trabajo y hace y permite entender la biojote desde una perspectiva mucho más que solo como un ritual o como una ceremonia única, aislada, ajena del mundo de los muiscas. Sí, entonces este es un trabajo muy interesante, lo recomiendo mucho porque me permitió tener la claridad para poder desarrollar un poco más estos conceptos sobre este tema. También está, y por ejemplo, uno cómo puede acceder, digamos, a este tipo de saberes sobre este tema en particular. Entonces está el trabajo de Ana María Gómez Londoño. Ella tiene un texto donde ella es la compiladora que se llama Los Muiscas, donde recoge varios artículos, varios textos de otros autores, en particular antropólogos, lingüistas, etnohistoriadores o historiadores, que recogen varias temáticas alrededor de los muiscas, desde el siglo XVI hasta más o menos el siglo XVII, desde varios ejes, desde la religión, la cosmogonía, las leyes, el territorio. Entonces eso es un texto muy interesante. Ese texto se llama Muiscas, representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria. Otra fuente que me permitió, digamos, llegar un poco a estos saberes, y se las comparto porque creo que también es fundamental poder compartir estos saberes para que ustedes puedan acceder a ellos, es el trabajo de Marta Herrera Ángel. Ella tiene un texto que se llama... Ok, perfecto. Veo que ya me están haciendo aquí una sugerencia o una posible pregunta, entonces ya al final de la charla todas esas preguntas y todas estas formulaciones que lleguen a tener las vamos a responder. O esperaré también lograrlas responder o construir también con lo que ustedes me puedan contar. Entonces lo que les decía, un trabajo de Marta Herrera Ángel que se llama Muiscas y Cristianos, del Viejote a la Misa y el tránsito hacia una sociedad individualista. Es un artículo muy interesante que está dentro del texto de Ana María Gómez, que también me permitió tener todas estas luces sobre este tema en particular. Y digamos que si no tuviéramos el acercamiento de los autores contemporáneos o de las disciplinas académicas contemporáneas sobre este tema, uno cómo podría acceder a esos conocimientos de la biojote. Pues bueno, digamos que desde muchísimo tiempo atrás, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, se venía sabiendo del tema del biote, de las borracheras, de las ceremonias rituales de los muiscas, que eran muy frecuentes, por varios procesos que realizaban, por ejemplo, las autoridades coloniales. Ellas generalmente cada cierto tiempo realizaban unas visitas a los territorios, a las provincias, a los cacicazgos o a las encomiendas de varias regiones del país o de todo el país, lo que era el virreinato de la Nueva Granada y la institución anterior a él, pero en el caso de Cundinamarca, Boyacá y Santander, bueno, estas visitas sucedían en los pueblos, en los cacicazgos o en las encomiendas que había dentro de estos territorios, porque tenían varios objetivos: conocer cómo estaba funcionando la economía en estas regiones, en esas encomiendas, cómo estaban las relaciones de tributo, si los indígenas estaban convertidos o no estaban convertidos aún al catolicismo, cómo iba el proceso de adoctrinamiento social, cultural, religioso, y también, ya desde una función mucho más específica, que es lo que nos interesa a nosotros, las visitas de los oidores, pero también las visitas de funcionarios de la Real Audiencia, tenían como objetivo, acompañadas también por sacerdotes y por misioneros, por doctrineros, conocer si todavía había prácticas idólatras
Si todavía los indígenas, nuestros antepasados, los muiscas, todavía seguían realizando sus ceremonias tradicionales, porque esto permitía que ellos actuaran a través de procesos judiciales o a través de autos de fe para perseguir estas prácticas y suprimirlas, básicamente hacer extirpación de idolatrías. Entonces muchas de las cosas que sabemos sobre los biojotes o las borracheras que realizaban los indígenas en muchos territorios del altiplano cundiboyacense y de la cordillera oriental, las sabíamos, si no es por los autores contemporáneos, podemos saberlas por los documentos coloniales de las visitas de funcionarios reales. Pero también podemos consultar, digamos, esta información en procesos judiciales que se realizaron en aquella época. Entonces muchos indígenas fueron capturados, muchos sacerdotes indígenas fueron capturados o caciques fueron ajusticiados, castigados, torturados también y perseguidos por las autoridades coloniales, tanto religiosas como políticas, por las cosas que estaban realizando o que en este caso estaban relacionadas con esas prácticas idólatras que los españoles tanto tenían entre ojos. Entonces, uno puede consultar ese tema en particular del viejote en las visitas de los oidores, en procesos judiciales de la iglesia, en autos de fe y sobre todo también en documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, donde hay infinidad de documentos burocráticos que nos hablan de la vida, la cotidianidad de las comunidades indígenas de estos territorios, pero también de las comunidades afro, de las comunidades inmigrantes o de las comunidades, en este caso de los españoles que se asentaron en estos territorios. Entonces digamos que no podríamos saber nada sobre el biote de no ser por estos documentos primarios, es decir, que fueron hechos o se hicieron en el momento en que estas prácticas estaban aún sucediendo, o ya después con todos los trabajos que han hecho los investigadores contemporáneos, pero también podemos saber un poco más sobre la biojote o las borracheras desde la perspectiva de lo que podamos encontrar de ellas o sí, desde la perspectiva de lo que podamos encontrar de ellas en la actualidad. Y en la actualidad, ¿de qué manera? En todo lo que se encuentra presente en el acervo cultural, social, lingüístico, político de las comunidades muiscas actuales o de las comunidades campesinas que descienden también del pueblo muisca, porque aunque hay que entender que todo el proceso de la biojota y de las ceremonias religiosas, culturales o sociales de los muiscas fueron muy perseguidas por las autoridades coloniales, muchas de ellas también en este proceso de entenderse y de chocar con la sociedad occidental o con la sociedad española, lograron de cierta manera articularse a ella y andar, por así decirlo, y en palabras más coloquiales, por debajo de cuerda o vivir dentro de la misma informalidad para poder sobrevivir. Entonces, mucho de ello, aunque desapareció con el tiempo y con los siglos, después de muchos procesos, eh, probablemente pueda incluso rastrearse dentro de las prácticas de las comunidades muiscas actuales o las comunidades campesinas no reconocidas actualmente étnicamente. Entonces, sería muy interesante, por ejemplo, contemplar la idea de que podamos encontrar aspectos de la biote del siglo XVI o de esta ceremonia de los muiscas todavía en la actualidad dentro de muchas prácticas. Entonces es un trabajo y sería una investigación interesante o un camino muy interesante que recorrer para poder darnos cuenta qué queda todavía de esto y qué todavía es posible rastrear. Entonces, bueno, yo quiero partir también de una cita que realiza Fray Pedro de Aguado, él es un cronista. Bueno, esa es otra fuente que nos permite, por ejemplo, acercarnos a todo este tema de la biote y de las ceremonias de las borracheras, como llaman los españoles, de los muiscas. Es que los cronistas como Fray Pedro de Aguado, Lucas Fernández de Piedrahíta, Juan de Castellanos, también dentro de su trabajo como cronistas de Indias, pero también como religiosos o también como funcionarios coloniales, documentaron muchas de las prácticas de los indígenas, no solamente de los muiscas, sino de las comunidades de esos territorios. Obviamente, como decía en anteriores charlas, es importante entender que no todo lo que dicen los cronistas puede llegar a ser cierto en la medida en que mucho de lo que cuentan no sucedió mientras ellos estuvieron ahí o sucedió mucho tiempo atrás cuando ellos las escribieron. También hay que tener cuidado porque algunos de estos cronistas fueron religiosos o fueron militares o fueron funcionarios coloniales y el hecho de que tengan unas funciones en particular dentro de la sociedad colonial les va a introducir unos sesgos y unas maneras en las que ellos van a interpretar las cosas. Entonces,
creer únicamente en las fuentes y no cotejar con otros datos o con otras fuentes como los archivos coloniales o como las investigaciones contemporáneas, difícilmente nos va a poder tener una perspectiva mucho más amplia sobre este tema. Entonces, Fray Pedro de Aguado nos cuenta en una crónica sobre una ceremonia de borrachera que realizaban los indígenas pantágoras o pantágoros. Los pantágoras eran un pueblo indígena que actualmente se encuentra desaparecido, pero que en la época de la conquista y de la colonia al parecer estuvo ubicado en lo que es Mariquita, Honda o en las regiones cercanas del Valle del Magdalena. Entonces, ¿por qué utilizo y por qué introduzco con esta cita el tema de la biojote? Es porque, para quienes no lo saben, pero para quienes ya lo saben, el proceso de Ubaque de 1563 se ha vendido muchas veces dentro del saber popular, pero también dentro de un saber académico, dentro de la misma historiografía o la antropología, como la última ceremonia pública de los muiscas de las borracheras o los biotes, ¿sí? Como la última. Pero por las mismas fuentes que se han consultado, que he consultado y que también en algún momento ustedes lleguen a consultar, uno puede entender que estas ceremonias de borrachera, estas ceremonias de biote, se realizaban en estos territorios antes de que llegaran los españoles e incluso después, porque no solamente las biotes se hicieron en 1563 en esta ceremonia última, como se plantea muchas veces, sino que después de esta ceremonia siguieron habiendo casos de denuncias de que todavía los indios se reunían en borracheras, de que seguían adorando a sus dioses, de que seguían cometiendo incestos, idolatrías y muchas otras cosas. Entonces, no puede partirse de que la Biojote es solamente un caso aislado y solo podemos conocerlo a través del proceso de Ubaque y que, mejor aún, no puede entenderse solo como algo que realizaban los muiscas, sino también otras comunidades indígenas. Hay que entender obviamente que con unas particularidades, ¿no? Entonces, el tema de las reuniones, de las bebidas, de las borracheras, de las celebraciones y de este tipo de rituales, a su manera y con aspectos propios de cada comunidad, pues se realizaba en otras comunidades y tendría otros significados, otros elementos, otros participantes, pero el hecho es que la reunión y el consumo de bebidas, de plantas, de alimentos, lo social, era algo que no ocurría solamente en el mundo de lo muisca, sino en otras comunidades. Sin embargo, los españoles siempre llamaron a todo este tipo de reuniones, de borracheras, de compartir alimentos, de asociarse gente, de cantar, de bailar, de danzar, muchas veces como borracheras en términos genéricos, siempre ligándolo con una interpretación desde lo demoníaco, desde lo idólatra, y pues lo muisca tampoco escapó. Sin embargo, esta cita, que habla sobre una borrachera que realizaban los indios pantágoros, nos permite entender que algo así parecido también, aparte que en el mundo muisca, sucedía en esta comunidad. Entonces, Aguado nos dice lo siguiente. Bueno, grandes borracheras para determinarse en lo que debían de hacer, porque el principal y naturales de aquel pueblo no estaban en seguir la rebelión, porque es de saber que, a lo menos en el distrito de este nuevo reino, cuando algunos indios quieren rebelarse o hacer alguna alteración u otra cosa señalada, primero han de anteceder grandes juntas y concursos de gentes en partes señaladas, donde residen los más principales y allí se entretienen algunos días y noches, los cuales dependen en bailar y cantar y beber hasta embriagarse. En estos cantan y representan los indios los trabajos que en servir a los españoles tienen, la libertad y exención que antes tenían, la opresión en que se ven, las muertes que sus padres, hermanos, amigos y parientes recibieron en la conquista, el despojarles de hijas e hijos para las minas y otros servicios de que los españoles tienen necesidad, y el verse despojados de sus santuarios y simulacros, y no tener la libertad de antes para idolatrar. Y allí fingen que sus dioses están por ello grandemente enojados, que deben aplacarles con tomar venganza en los españoles y echarlos de la tierra o matarlos. Entonces digamos que esta cita, que es de Fray Pedro de Aguado, que habla de una borrachera, no usa la palabra biote, porque la palabra biote viene de la lengua muisca, del muiscubún. De hecho, también les voy a compartir la palabra dentro del diccionario de lengua muisca para que ustedes puedan consultarla si les interesa. Ok, aquí la encontré. Entonces allí pueden encontrar la palabra biote, la fuente de la cual procede por si les interesa y posibles significados relacionados.
Entonces, bien, digamos que aquí Aguado nos habla de una ceremonia que él asocia y llama como borrachera. Entonces entendamos también que hay algunos sesgos dentro de este relato y dentro del discurso que él utiliza, pero nos permite entender que, por ejemplo, para los pantágoras, para los indígenas pantágoras, este tipo de reuniones, este tipo de borracheras, tenían una función social enorme. Y eso es algo importante cuando vayamos a hablar o definir dentro del mundo de lo muisca que era una viejote. Era un espacio social, era un espacio comunitario. Entonces, dentro de la viejote, dentro de la borrachera que nos habla Aguado de los Pantágoras, entonces dice, bueno, estos indios se reúnen a emborracharse, a comer, a hablar de historias pasadas, presentes, a enaltecer el nombre de los antiguos, a asociarse también para contar cosas que les han pasado, sus dolores, y también para, diría Aguado en este caso, dentro de la crónica, para conspirar o también para planear cosas en contra de los españoles, de los encomenderos. Entonces, bueno, puede ser que esto sí realmente sucediese en este tipo de ceremonias, como puede que no, porque también puede interpretarse que este tipo de reuniones para los pueblos indígenas, desde la perspectiva española, tenía como objetivo planear cosas que podrían llegar a afectar el orden establecido o precisamente atacar a los españoles a las ciudades o demás. Entonces, bueno, um, esta crónica, lo que les digo, nos permite entender que la Biojote, en este caso de las borracheras o las reuniones rituales, eran comunes en otros pueblos. Y ya cuando vamos a la Biojote dentro de lo Muisca, entonces estas fuentes que he consultado y que ya he dicho desde un principio a lo largo de esta charla, eh, nos hablan, por ejemplo, de que para los indígenas, entonces vamos a ponernos primero las gafas, no, pues pongámonos las gafas en este caso, o pongámonos en la posición de cómo la sociedad colonial o los españoles entendían las biotes dentro del pueblo muisca o las borracheras, y después lo veremos de cómo se entendía esto dentro del universal de los indígenas. Entonces, para los españoles este tipo de reuniones, de ceremonias que eran constantes, y en este caso es importante aclarar primero en qué tipo de espacios los españoles dentro de los documentos coloniales hablaban que se reproducían estas ceremonias, es que um, este tipo de ceremonias o de reuniones curiosamente se daban en los siguientes eventos o se daban en las siguientes situaciones. Las biotes o las borracheras las daban, por ejemplo, en los nacimientos, en los bautizos, en los matrimonios y también cuando los indígenas iban a velar el cuerpo de un cacique, de un muerto o hacer unas honras fúnebres. Entonces estamos hablando de que este tipo de ceremonias se daban en, bueno, es un término dentro de la antropología, este tipo de rituales se daban en ceremonias de paso o en rituales de paso. También estas ceremonias, estos rituales, estos biotes, se daban, por ejemplo, al momento de hacer investidura de caciques, es decir, cuando un cacique moría y se le asignaba el cacicazgo a su sucesor, es decir, a su sobrino. También la biojote, por ejemplo, se realizaba o este tipo de ceremonias se hacían cuando tenían que tomarse decisiones importantes, como por ejemplo ataques, consejos de guerra, para tomar decisiones políticas, culturales o sociales que le correspondían a la comunidad del cacicazgo. En particular, también se daba dentro de ceremonias como por ejemplo investiduras de sacerdotes, ordenación de autoridades religiosas. Entonces, en ritos de fertilidad, por ejemplo, en pagamentos, es decir, en todas estas ceremonias que les he dicho a ustedes, que son tanto ritos de paso como otros aspectos rituales de la comunidad, siempre se podría llegar a hablar en este caso de una biote, de una borrachera. Es decir, eh, la excusa o el motivo por el que estas ceremonias se daban eran estos ritos que les había comentado, donde siempre se iba a reunir gente, donde iba a haber bebida, comida, danza y otras cosas en particular. Entonces, sabiendo que dentro de la cosmogonía, dentro de la cultura de muisca, este tipo de rituales eran muy importantes y muy valiosos, los españoles se dieron cuenta de que estas reuniones que se daban dentro de estos rituales en particular, siempre tenían una connotación para ellos, para los españoles, como algo inmoral, como algo reprensible, como algo idólatra. Entonces vamos a ver que en muchos documentos coloniales siempre se va a hablar de que los encomenderos o las autoridades coloniales o los sacerdotes o los visitadores o los oidores nos dicen que los indios están reuniendo
en sus cercados, en sus bohíos o en algunos puntos en particular, para hacer idolatrías a sus dioses, para sacrificar niños, para matar personas, para cometer incestos, para también, por ejemplo, cometer adulterios. Entonces nos damos cuenta que el lenguaje que utilizan las autoridades coloniales, los españoles, siempre es desde el distanciamiento, desde la otredad. Esos indios están haciendo, o sea, en lo posible, el español o la sociedad colonial occidental no se implican dentro de lo que está sucediendo. Entonces plantean este tipo de ceremonias o este tipo de rituales desde el exotismo y desde la otredad. Entonces, y utilizan un lenguaje violento. Siempre va a ser algo reprensible, siempre va a ser algo inmoral, algo idólatra, van a estar adorando a sus demonios, invocando al diablo. Entonces, la viojote o las borracheras que realizaban los muiscas en estos territorios, ya desde la perspectiva de muchos españoles o dentro de la sociedad occidental, va a tener una moción de censura. Asimismo, es importante entender que la mayoría de autoridades en este caso que denunciaban principalmente este tipo de ceremonias o rituales eran sacerdotes, misioneros muchas veces, o también los oidores, y que esto de cierta manera, este tipo de ceremonias, este tipo de rituales, entraban en una problemática con ellos porque ponía en juego sus intereses. ¿Y cuáles eran estos intereses? Todo el hecho de que los indígenas siguieran realizando sus ceremonias, teniendo sus prácticas religiosas, todavía, por ejemplo, manteniendo un poder social y político a través de las biojotes, entraba en contraposición, entraba en lucha con ese nuevo orden social, con ese nuevo orden religioso, con ese nuevo orden político que venía con los españoles y que lo imponían las autoridades religiosas o las autoridades políticas o administrativas. Entonces, estas ceremonias, estas borracheras, estas farras, por así llamarlo en un lenguaje más coloquial, eran una piedra en el zapato, porque no permitía que todos los procesos misioneros, todos los procesos de conversión o los procesos de reordenamiento de las sociedades indígenas se pudieran llevar efectivamente, porque todo el tiempo estamos teniendo indígenas yendo en contra de lo que les estamos imponiendo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Shorami Bichine, los saludo a los que acaban de llegar. Um, bueno, no sé si es importante recordarles, pero estamos en la segunda parte de la charla pasada, que es Viejote, borrachera, economía y sociedad colonial. Entonces, bueno, ya los españoles, lo que les digo, veían la Viejote como con estos ojos de censura, pero también como un problema porque iba en contraposición con todo un sistema que querían imponer a las sociedades indígenas. Y también empiezan a darse cuenta que una manera de empezar a prohibir este tipo de cosas, empezar a controlar este tipo de ceremonias, este tipo de reuniones, que lo que les digo, no solamente eran religiosas, vamos a adorar a nuestras deidades, vamos a predecir el tiempo, vamos a hablar de los pasados, vamos a transmitir nuestra cultura, eh, también tenían un objetivo social, político, de mantener el orden o recordar el orden de los caciques y de las autoridades políticas o religiosas. Y dado que era algo tan importante para los indígenas, para los muiscas en este caso, que ya hablaremos de cómo era la visión del Viejote dentro de su perspectiva, pues los españoles se daban cuenta de que esto tenían que afrontarlo y tenían que asumirlo no desde una perspectiva pacífica. Tal vez en algún momento inicial se pudo llegar a hacer, en la pregonación en las iglesias, en advertir a los indígenas de que estas ceremonias eran reprensibles, de que estaban prohibidas. De hecho, lo que les digo, en muchos documentos coloniales, en visitas, en procesos judiciales, en procesos eclesiásticos, se le decía a las personas como que estaban investigadas por participar en estas viejotes o borracheras, que se les había dicho previamente de que estas ceremonias estaban prohibidas, no debían realizarse. Entonces podríamos empezar a suponer que en un principio tal vez la actitud de las autoridades era no tanto violenta o confrontativa directamente en un principio, sino que era notificada, porque ya después de eso y viendo que de nada servía esta negociación o simplemente estas advertencias, entonces se llegaba a tomar una posición violenta, una posición radical, dura, irreprensible dentro de lo que el sistema judicial permitía. Entonces, por ejemplo, muchos procesos, muchos ceremonias como las viejotes o las borracheras, dentro de los procesos judiciales que se adelantaron, los autos de fe o los procesos de extirpación de idolatrías, se castigaban, por ejemplo, con la pérdida del cacicazgo para los caciques.
Entonces se les quitaba el cacicazgo, se les arrancaba el poder político, que eso no implica que necesariamente para sus comunidades o para su pueblo lo perdieran, pero para las autoridades era retirar al cacique del cargo, poner un reemplazo. También implicaba para quienes realizaban o estaban dentro de estas ceremonias o las continuaban o las practicaban el destierro perpetuo. Entonces muchas veces estos indígenas eran expulsados hacia otras tierras. Por ejemplo, muchos de ellos eran llevados hasta las minas de plata, por ejemplo, de Mariquita, o eran llevados a otros sitios donde se les ponía a trabajar en trabajo obligatorio, en trabajo forzoso, pero se les quitaba el territorio. Entonces vemos que también se necesita limpiar el territorio de personas que de cierta manera provoquen, generen o hagan que este tipo de rituales sigan generándose. Necesitamos sacarlos de acá. Se necesita limpiar a esa sociedad indígena que está perjudicada y que está dañada por estas prácticas idólatras. Eso desde la perspectiva de los españoles. Y también a muchas de las personas implicadas en estas ceremonias, en estos rituales, se les tomaba como prisioneros para realizar servicios públicos o servicios dentro de la sociedad colonial, dentro de la sociedad española. Entonces, hay, por ejemplo, muchos autos de fe o documentos que nos hablan de que los indígenas se traían a trabajar, por ejemplo, a las obras de catedrales o de iglesias y se construían, a cargar leña, a tener que trabajar en las casas de sus encomenderos como indios de servicio, indios personales. El hecho es que se les ajusticiaba de todas estas maneras, que son bastante reprensibles, son violentas y también son persuasivas, precisamente porque se necesitaba atacar a este enemigo, a estas reuniones, a estas borracheras, a estos biotes, porque impedía el proceso de imposición de un sistema colonial. Ahora bien, el hecho de que los biotes durante, bueno, la charla pasada lo hablábamos, de cómo los españoles describieron la biote, y es que era una ceremonia donde llegaron más de 5.000 personas, se tienen indicios de muchos caciques que llegaron desde regiones como Boyacá, Pasca, Tibacuy, Fusagasugá, Suba, Bosa, Cota, pueblos cercanos o lejanos. Entonces, estas reuniones, o dentro del proceso de Ubaque, lo que podemos inferir es que estas reuniones eran sociales, eran comunitarias, es decir, giraban y existían en base a que se necesitaba de una gente para hacerlas. ¿Sí? No podríamos hablar de un ambiente personal o individual. Entonces, este tipo de ceremonias, al ser colectivas y al ser perseguidas también por las autoridades coloniales, lo que hacían era también destruir con todos los modelos comunales, con todos los modelos colectivos, con todos los modelos sociales o con estas prácticas comunales o sociales que tenían los muiscas en estas ceremonias. Entonces vemos cómo, por ejemplo, los españoles ven con malos ojos que esto se está haciendo y se necesita desarticular la comunalidad, lo social, porque es a través de lo comunal o lo social donde se articulan todas estas cosas, estos rituales, donde se sigue manteniendo el poder político, el poder religioso, las historias, las tradiciones, las comidas. Entonces, el comportamiento que han tenido las autoridades, lo que les digo, es bastante malévolo en el caso en que vemos que sabían que para poder destruir estas prácticas se necesitaba debilitar lo comunal. Si eso implicaba también el deterioro de muchas formas en las que la comunidad se relacionaba. Y hay que entender eso, que con el tiempo va a dejar grandes secuelas hasta la actualidad, ya desde la misma historia, de cómo, por ejemplo, las comunidades se han reducido a la individualidad muchas veces o se han desarticulado por eso, porque se ha atacado ese eje comunal en el que se sustentan. Ahora bien, el hecho de que, por ejemplo, los españoles buscaran erradicar las prácticas de las borracheras, de las biotes, lleva, por ejemplo, a que los indígenas en algún punto, en algún momento, ya lo hablaremos de cómo los indígenas lo veían, pero lleva a que los indígenas empiezan a ver, a buscar sustitutos o buscar nuevas formas de expresar estas necesidades sociales, religiosas, políticas o económicas que heredaron de sus antepasados, de nuestros antepasados o de sus antepasados, desde dentro del sistema que se estaba imponiendo. Entonces, lo que les digo, aquí no vemos solamente una perspectiva de los indígenas rebeldes o de los indígenas sumisos, sino también de puntos intermedios en los que las comunidades indígenas, pero también las comunidades occidentales o la comunidad española o las comunidades no indígenas, se renegociaron o se entremezclaron o se reconfiguraron dentro de estos choques sociales. Entonces, cuando se destruye, cuando se persigue, cuando se juzgaba la biote, también se hacía que los indígenas tuvieran que buscar otras nuevas maneras de hacer eso mismo que realizaban desde tiempos, desde sus antiguos, dentro de un sistema nuevo.
Entonces ahí ya lo decíamos anteriormente en la charla pasada, es que, por ejemplo, se puede hablar de que las biotes se realizaban ya no como ceremonias públicas masivas en torno a lavar o hablar o invocar a los dioses muiscas, en consumir la chicha, la coca, el yopo y hacer danzas, bailes, cantos en lengua, ya no se podía hacer de esta manera dentro del nuevo sistema colonial, pero por ejemplo, al momento de construir una iglesia, de asociarse con una cofradía religiosa o de una festividad popular religiosa, los indígenas buscaban todavía generar el espacio comunal, el espacio social, seguir todavía consumiendo las bebidas alcohólicas, es decir, manteniendo de cierta manera un nuevo biojote, obviamente muy distanciado del anterior, pero que estas pérdidas no cayeran en el desuso. Entonces esto ya empieza a pasar más o menos a mediados o a principios del siglo XVII y ya cada vez más empieza a desaparecer hasta el siglo XVIII. Pero queda la duda de qué pasaría después, si ese biote todavía llega a tener una repercusión o llega a dejar unas trazas en las sociedades indígenas muiscas actuales o en las comunidades campesinas no reconocidas étnicamente. Ahora bien, entonces, seguimos todavía dentro de la perspectiva de cómo los españoles comprendían o veían el Bijote desde dentro de su óptica. Y es que en la mayoría de denuncias, procesos judiciales, persecuciones de idolatrías, o sea, esto es muy violento, estamos hablando de que es como si ustedes por practicar una religión, un credo o seguir alguna orientación espiritual o religiosa, tuvieran que todo el tiempo estar viviendo en la clandestinidad, teniendo que ver cómo se llevan a sus parientes o a sus autoridades o al sacerdote o al mamo o al rabino, tuvieran que llevárselo, a justiciarlo y decirle o cambie su fe o destruimos el templo, destruimos la sinagoga, usted tiene prohibido hacer esto. O sea, tal vez nos cueste imaginar un poco esto hace 500 años, hace 400 años, pero tal vez si lo contraponemos con un ejemplo actual, o sea, genera dolor, genera resentimiento muchas veces y genera también impotencia comprender de que podríamos ser como esos indígenas y vivir eso en la actualidad, siendo perseguidos, siendo sometidos y siendo convertidos, por ejemplo, por seguir una práctica religiosa o una práctica social en particular. Entonces, estas persecuciones que se realizaban desde el mundo colonial siempre van a estar marcadas por la violencia, por la persecución, por el castigo, muchas veces por el adoctrinamiento. Esto implicó mucho dolor, mucho sufrimiento y sobre todo una crisis dentro del sistema en cómo las comunidades tenían que conformarse, tenían que luchar y tenían que entenderse dentro de toda esta convulsión social que se generó con la llegada de los hombres occidentales al continente americano y en este caso pues con el pueblo muisca. Entonces, esos procesos, estos documentos coloniales y todo lo que nos habla de los biotes del siglo XVI o XVII o 18 también, pero ya no de una forma tan explícita como por ejemplo en el proceso de Ibaque, nos mostraban estas borracheras, estas ceremonias y estas reuniones siempre desde una perspectiva exótica. Es decir, desde la otredad, decir, estos indios, esos indios, allá hacen eso, invocan a sus dioses, hacen sus idolatrías, cometen sus barbaridades. Entonces todo el tiempo se muestra el ritual de la biote o de la borrachera siempre desde el exotismo. Estos indígenas son lujuriosos, se emborrachan, cometen incestos, alaban a sus demonios, a sus dioses, o sea, apela también al morbo muchas veces, que le permitía a los funcionarios coloniales satanizar todo ello. Entonces también no podemos muchas veces conocer estas prácticas desde una perspectiva tal vez etnográfica, un poco más neutral o un poco más imparcial, sino que siempre va a estar con esa mirada tergiversada o con ese vicio interpretativo. Y lo que les digo, por ejemplo, uno sabe que se está generando una exotización de estas ceremonias porque cuando, por ejemplo, ustedes leen el proceso de Ubaque, que de hecho ustedes lo pueden conseguir por Google, buscan proceso de Ubaque, Clarinés Casilimas, Eduardo Londoño, se dan cuenta, por ejemplo, mmm, cómo los españoles describieron muy bien qué tenían los indígenas, cómo vestían, cómo cantaban, qué hacían, cómo se movían, cómo gritaban, cómo tocaban música, todo. O sea, es bastante detallado lo que hacen, pero también en ese detallar cada cosa que sucedía, se exotizaba y se mostraba al indígena como algo ajeno a esta ceremonia, se les mostraba como algo ajeno, como algo infrecuente y como algo único. Entonces ha quedado todavía ese rezago de que estas ceremonias son por allá.
distantes, alejadas y únicas, que no pasaban antes o después. Y ahora bien, veo que también, por ejemplo, están haciendo aquí preguntas, entonces, una vez más, para el final de la charla podemos dejarlas y podemos responderlas, o podremos también, en lo posible, generar otras más, entonces las podemos dejar para el final. Em, También los insto a que si tienen dudas, preguntas, no estoy de acuerdo, puedan hacerlo, la idea es generar ese diálogo. Entonces, bueno, digamos que así por lo menos, de a grosso modo, es como las autoridades españolas, como la sociedad colonial no indígena veía estas ceremonias, veía estos viejotes. Ahora bien, nos vamos a poner las gafas, entonces nos vamos a poner las gafas de cómo, por ejemplo, desde la óptica de los pueblos muiscas, de las comunidades muiscas de estos territorios, se podría llegar a entender o se entendía la piojote o estas ceremonias. Entonces, obviamente lo que les digo, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo los indígenas pudieron interpretar estas ceremonias? Entonces, lo sabemos o por los documentos coloniales hechos en ese momento, o por trabajos contemporáneos hechos por investigadores de las comunidades o fuera de las comunidades. Y podríamos incluso saberlo en la actualidad, en la medida en que investigásemos si la práctica de la biojote sigue presente en las comunidades muiscas contemporáneas o en las campesinas no reconocidas. Digo no reconocidas y en este caso, por si de pronto alguno le genera la duda, bueno, es posible con el tiempo comprender que el campesinado cundiboyacense, no vamos a hablar de otra región en particular, sino el campesinado cundiboyacense, siempre se ha entendido, se ha autodenominado muchas veces desde de forma propia, pero también de forma exógena, como campesino. Pero sin embargo este término es problemático porque campesino es un término socioeconómico. Nos habla de gente que vive, que trabaja, que sufructa, que se establece en el territorio del campo, que vive de él. Pero qué nos dice, por ejemplo, étnicamente este pueblo campesino, las comunidades campesinas? Étnicamente, ¿qué son? ¿Cuál es su origen, sus raíces, sus tradiciones? ¿Qué aspectos de su lengua, su cultura, sus usos, su forma de buen vivir, nos permiten saber étnicamente qué son? ¿Están ligados con lo misca, con otros pueblos indígenas? Entonces muchas veces es problemático porque hay comunidades contemporáneas que han luchado por unos reconocimientos estatales como muiscas, pero también queda una gran masa de población campesina o descendiente de campesinos que aunque tiene este término para autodenominarse, no nos dice nada sobre su origen étnico. Y es muy probable que por lo menos en estos territorios esta población campesina tenga también una herencia muisca en sus saberes, en sus usos, costumbres, formas de pensar, de vivir, en la lengua que usan. Los muisquismos o muchos préstamos de lenguas indígenas están todavía presentes en el hablar popular campesino, en su fisionomía, en sus apellidos, en sus tierras, bueno, en muchas cosas. Entonces por eso hacía esta pequeña cuña. Y ahora bien, para los muiscas o para las sociedades muiscas de estos territorios, la biojote, ya en su propia lengua, en muiscobún, biojote significa borrachera, como los españoles interpretaban estas ceremonias, que creo que son más que una borrachera. Se entiende primero que estamos hablando de ceremonias colectivas, sociales, es decir, la biojote siempre se va a llamar para invocar personas, gentes, cacicazgos, y deja de serlo en la medida en que pues, no podría llegar a ser individual. La biojote tiene que ser colectiva, social, siempre en el eje de lo social se va a articular. Entonces, lo que les digo, aparte de eso, la biojote se va a construir socialmente, se va a construir colectivamente, siguiendo unas determinadas motivantes que llevan a que se desarrollen. Entonces, se habla de que los biojotes muchas veces surgían en nacimientos, muertes, bautismos, matrimonios, investiduras, o en este caso, por así decirlo, coronar a caciques, autoridades, capitanes. Asimismo, también investir autoridades religiosas, sacerdotales, para hacer reuniones, por ejemplo, colectivas, donde se iba a hablar de un tema muy particular, para llamar a la guerra, para llamar al trabajo en la casa del cacique, para hacer, por ejemplo, una minga, bueno, en este caso se diría, se diría para llamar a convocar a un trabajo en la huerta del cacique, en el cercado del cacique o para la comunidad. Entonces, la biojote era social, colectiva y se articulaba muchas veces en estos espacios. Es decir, cuando se generaban estos espacios se invocaba la biojote. Y según nos dicen los documentos, por ejemplo, coloniales, entonces el proceso de Iguaque nos lo dice,
también nos lo justifica la cita de Fray Pedro Simón, de Fray Pedro de Aguado, sobre lo que hacían los indios pantágoros, en este caso con sus borracheras, es que también en las biojotes, al construirse en dinámicas sociales y culturales, también hay, bueno, hay que entender una cosa, que para los pueblos indígenas de estos territorios el sistema de escritura no, no existía, o por lo menos no formaba parte dentro del acervo cultural de estas comunidades, de nuestros antepasados, sino que se está hablando de sociedades de tradición oral. Entonces esto es importante porque los conocimientos, cómo se transmitían, si no había libros, si no se podía acceder ya después cuando los indígenas se incorporan a la vida colonial, indígenas no podían leer, no tenían acceso a la educación. Entonces siempre vamos a hablar de unas sociedades indígenas con una tradición oral constante dentro de lo que podemos saber de la conquista, la colonia, incluso hasta la actualidad con sus descendientes. La oralidad es importantísima, es valiosísima y permitía transferir conocimientos, saberes y muchas otras cosas. Entonces, dado que estos espacios de la biote eran articuladores para ritos, para ceremonias muy específicas o también muy generales, permitían intercambios sociales, orales. Entonces allí las personas hablaban y hablaban, por ejemplo, de las historias de sus antepasados, invocaban a sus deidades, cantaban, danzaban, es decir, se utilizaba el lenguaje para comunicar conocimientos, sabiduría, la historia propia de la comunidad. Entonces, lo dice, por ejemplo, en el proceso de Iguaque, uno de los testigos, eh, no, el oidor Arteaga, cuando habla de qué estaban haciendo los indígenas en el cercado del cacique de Iguaque en 1563, y es que él decía que los indios cantaban en su lengua, invocando a sus dioses o enalteciendo el nombre de personas del pasado o de personas aún vivas, contando hechos del pasado, hazañas heroicas, históricas. Entonces la biojote también se entiende como un proceso de transmisión de conocimientos, de transmisión de saber, de construcción de memoria, del pasado y del presente de la comunidad. Es decir, una biojote podría tal vez entenderse en la actualidad y por qué no, como una clase, como un espacio, como un seminario, por así decirlo, o un lugar donde los conocimientos se estaban transmitiendo constantemente. No era ir, beber, meter yopo, soplar yopo o perder el sentido tomando, como los españoles lo pensaban, ir a cometer incestos, llamar a las deidades, a los demonios y ya. No. Vemos que la biojote se entiende como un espacio donde se baila, se canta, se danza, se invoca, se llora, se narra toda una historia y todos unos conocimientos que a través de estas formas de lenguaje se transmitían, se establecían. Y si se entiende también un poco, permítame un momento que me están haciendo aquí un comentario de que no se está transmitiendo públicamente la charla. Bueno, no entiendo por qué. Bueno, están haciendo algunas preguntas, lo que les digo, al final podemos responderlas en lo que nos quede de tiempo. Eh, Se entiende también que a las autoridades coloniales y las autoridades españolas, al perseguir este tipo de ceremonias, este tipo de rituales, también estaban, aparte de desarticular unas prácticas colectivas y sociales y un tejido comunal para las comunidades muiscas de estos territorios, también se implica que si se perseguían, si desaparecían estas prácticas, estas reuniones, estos rituales, se estaba destruyendo y se estaba poniendo un alto a la transmisión de saberes, de conocimientos, de sabiduría, de historias, de tradiciones, de conocimientos de los indígenas. Entonces, perseguir estas prácticas también destruía su sistema de cómo se transmiten los conocimientos, la historia, y de esa manera se generan procesos de invisibilización, de desmemoria, de olvido también. De hecho, en el trabajo de Santiago Muñoz, de Costumbres en Disputa, en un capítulo en el que habla sobre la biojote, nos dice que todo el tiempo pareciese que la pugna y la lucha entre la sociedad colonial y la sociedad indígena, en este caso enfrentadas por este tipo de ceremonias, es una pugna de la memoria, es una pugna contra el olvido, es una pugna contra dejar de recordar y recordar. Entonces estas ceremonias, lo que les digo, para los muiscas tenían una implicación muy importante por la transmisión de saberes. Y asimismo, en los biojotes, en estas ceremonias, aparte de beber, de hacer ceremonias religiosas, de cantar, de bailar, de danzar, también estas ceremonias permitían establecer un poder político.
Es decir, en la medida en que, por ejemplo, en los documentos coloniales a los que se tiene acceso sobre estas ceremonias, también en el proceso de Ubaque, se dice que, por ejemplo, los indígenas o los caciques llevaban cosas a estas ceremonias, que generalmente se las entregaban a sus caciques, a unas autoridades un poco más poderosas, y llevaban bienes, productos o servicios para tributar, para entregar a su cacique. Pero asimismo, este cacique dentro de estas ceremonias, dentro de estas borracheras, dentro, bueno, como le llamaban los españoles, dentro de estos rituales, también tenía la obligación de redistribuir este tipo de bienes a la comunidad. Entonces, él llamaba a la reunión, a la piote o a la celebración, por el motivo que fuese, y así como se llevaban tributos al cacique, se llevaban cosas, él estaba en la obligación, o las autoridades que convocaban estos espacios, a ofrecer bebida, ofrecer comida, ofrecer música o ofrecer entretenimiento en estos espacios, en espacios de formación cultural, pero también social. Y en esa medida en que yo recibo, pero también retribuyo, se mantenían las autoridades, se mantenían los poderíos, y entonces vamos, por ejemplo, a entender que la biojote permitía entender que había unas obligaciones inherentes dentro de ella misma. Entonces son tres, esas las he podido extraer dentro del trabajo que Santiago Muñoz habla en Costumbres en Disputa. Y es que la biojote permitía, o bueno, generaba la obligación de dar, de tributar al cacique, a la autoridad, e implicaba la obligación de recibir también, es decir, yo tomo lo que la comunidad me ofrece, el trabajo de la tierra, la manta, el tributo, yo lo recibo, estoy en esta obligación, pero asimismo, como autoridad que recibe algo que el pueblo o la comunidad me otorga, estoy en la obligación de devolver, es decir, de distribuir de otras maneras. Entonces, si recibo, por ejemplo, mantas, oro, esmeraldas o cosas que se traían a esta ceremonia o a estos rituales, al biote, yo también estaba en la obligación de dar de comer, de dar dormida o de dar entretenimiento, de dar música, danza, conocimientos, bebida, principalmente eso, la bebida. Entonces, por ejemplo, dentro de la biote siempre se va a estar asociando la chicha o el consumo de la bebida de la chicha. Van a ser como, es imposible hablar de biote si no se habla también de la chicha. Y al perseguir obviamente la biote dentro de las autoridades coloniales, se persigue la chicha, entonces se generó también un estigma dentro de esta bebida, dentro de todos los objetos o artículos o productos que se involucraban con este tipo de ceremonias, que curiosamente ha hecho que dentro de la historia contemporánea de estos territorios se entienda siempre la chicha como algo inmoral, como algo malo, borrachera, incestos, violencia. Entonces, estas lógicas coloniales, por ejemplo, que van más allá del abiojote, se aplicaron a muchas cosas relacionadas con ello. En este caso, la chicha. Entonces, bueno, lo que les digo, la biojote podríamos entenderla dentro de la perspectiva de la comunidad como un espacio, como un evento que generaba esas obligaciones, o por lo menos podría yo inferir dentro del acercamiento que hago al trabajo de Santiago Muñoz, es que generaba estas tres obligaciones, tanto la de dar, la de tributar, la de recibir y asimismo la de redistribuir. Entonces era un espacio mucho más que solo religioso, como los españoles lo vieron, como los sacerdotes lo denunciaron. Era un espacio donde lo político se estaba afianzando, donde lo histórico se estaba recordando y manteniendo. Y um, asimismo, en estos espacios, al compartirse la historia y los conocimientos de la comunidad, se generaba la memoria colectiva, se construía la memoria colectiva o se actualizaba. Um, bueno, también lo que les digo, estos espacios al ser rituales, sociales, culturales y demás, generalmente alrededor de ellos se asociaban deidades, entonces se invocaba a los dioses. Por ejemplo, en el trabajo de Marta Herrera González y en el trabajo de Santiago Muñoz, se habla de que en este tipo de ceremonias era costumbre también invocar a deidades como Nencatacoa. Nencatacoa, dentro del panteón de las deidades muiscas, por lo menos de las conocidas por documentos, es la deidad que está relacionada con la bebida, con el baile, con los artesanos, con la chicha, con los procesos de creatividad, de creación. Entonces, en un espacio como estos, las deidades son involucradas o son integradas a la celebración, al baile, a la danza, es decir, no están allá arriba lejos, inalcanzables, como el ritual cristiano, ¿sí? Que de hecho Marta Herrera lo plantea dentro de su trabajo.
sino que las deidades forman parte y se involucran y se incluyen dentro de este tipo de ceremonias y de este tipo de rituales. Ahora bien, lo que les digo, ya para también finalizar un poco con esta charla y sobre todo con esta perspectiva en la que los muiscas o los indígenas entendían la biojote, se puede entender que la biojote fue un espacio donde la toma de decisiones era importantísima. Entonces, así como en la cita de Fray Pedro de Aguado, los pantágoras, por ejemplo, en estas borracheras que ellos organizaban a su manera y a su acomodo dentro de su sistema cultural particular, para los muiscas, por ejemplo, la toma de decisiones también dentro de estas biojotes o dentro de estas borracheras, como los españoles llamaron, era muy importante. Es decir, aquí la gente viene, baila, danza, aprende, hay ceremonia religiosa, o sea, es todo lo social confluyendo en un único evento, en un único espacio, pero también la toma de decisiones políticas, sociales o territoriales se daba allí. Los consejos, las reuniones, todo esto gira alrededor de los biojotes y se buscaba no una construcción de un acuerdo individual, sino una construcción de un común acuerdo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que, por ejemplo, si se investían autoridades religiosas, autoridades políticas, se buscaba que esta investidura, por ejemplo, tuviese en este caso una validación o una aceptación también comunitaria o cultural, colectiva, perdón. Entonces, bueno, digamos que estas son las dos miradas, espero haberlo hecho de la mejor manera, de cómo, por ejemplo, los españoles comprendieron esta ceremonia de la biote, que en este caso ellos la llamaron borrachera o ceremonias de idolatría, y cómo los indígenas después también, o cómo desde lo que sabemos de los muiscas de aquella época, se podían llegar a entender desde una perspectiva propia estas ceremonias, estos rituales, que como les digo, no pasaron solamente en 1563 dentro del proceso de Ubaque, sino antes y todavía después. Incluso se tienen noticias de estas ceremonias, obviamente mucho más hechas clandestinamente, más crípticas y más degradadas por todo este proceso, no degradadas, sino transformadas por todo este proceso de mestizaje y aculturación, pues hasta el siglo XVIII, a su manera. Entonces hay que entender también que bueno, acá están saludando. Roa, hola a todos. Hay que entender también que este tipo de enfrentamientos entre la sociedad colonial y la sociedad indígena implicó que muchas de estas ceremonias o este tipo de rituales o espacios se entremezclaran y trataran de comprenderse, de reconfigurarse en un nuevo orden que se estaba construyendo, de la llegada de un mundo a otro y de la imposición del uno al otro. Entonces no podemos entender que los pueblos indígenas o los muiscas en este caso con este tipo de ceremonias tomaron solamente una postura pasiva, pero tampoco una agresiva, es decir, de insurrección total, negación total de lo que los españoles llegan a imponer, sino que, porque sería demasiado sesgado decir que estas fueron las únicas posibilidades dentro de lo que una sociedad puede, dentro de lo que las sociedades pueden hacer, sino que también había puntos medios entre esta sumisión total o esta insurrección en la que los indígenas, a su manera y asimismo la sociedad colonial española, buscaron influir la una en la otra. Y como, por ejemplo, las autoridades indígenas, como los caciques, los Sipqua, y los sacerdotes, como los Chicú, se enfrentaron, por ejemplo, desde sus rituales, desde las biotes y desde otras ceremonias, con las autoridades coloniales. Entonces, con los misioneros, con los doctrineros, con los oidores, y sostenían pugnas entre quién podía, por ejemplo, quedarse con ese espacio tan importante que para los indígenas era la biote y que los españoles buscaban deslegitimar, perseguir y erradicar. Entonces todo el tiempo estábamos en esa pugna. De hecho, y ya para finalizar, hay una cita muy bella que me gusta mucho sobre este tema de la biojote, que muestra ese enfrentamiento y esa lucha de poderes, esa pugna que estaba realizándose entre lo indígena y lo español en procesos o en rituales o en ceremonias como estas. Entonces, si me permiten, a ver, vamos aquí. También los insto, por favor, a que vayan haciendo preguntas, si tienen preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, que es muy importante también para que podamos construir un espacio más participativo en este tipo de charlas. A ver, denme un momentito.
Ok, 121. Listo. Esta es una cita que, no, lo que les digo, permite visibilizar estas pugnas de poder y de luchas entre quién gana estos espacios sagrados, ceremoniales de las comunidades indígenas. Y sucede en este caso en un proceso judicial en Ubaque, en el siglo XVI, donde, por ejemplo, un lengua llamado Dominguito, en este caso un lengua es un traductor, es un traductor de la lengua muisca al español, habla de que en estas ceremonias lo siguiente: después de que el padre les dio a entender por lengua de Dominguito, es decir, un sacerdote estaba enfrentándose a unos indígenas por este tipo de ceremonias, de rituales, de biotes, utilizando un intérprete nativo, en este caso Dominguito, le dice a ellos: ¿qué cosa es Dios y Santa María, y que a los buenos les da de dar gloria y a los malos han de ir al fuego del infierno? Muchos indios iban riéndose del Padre y diciendo que no lo creen, porque ellos después de muertos no han de quemar en el infierno y que el Padre miente. Otro testigo también informó a los oidores que los santeros, es decir, a las autoridades religiosas muiscas, um, les dicen que no crean a los padres de la doctrina, que todo lo que dicen es mentira y que ellos les dicen la verdad, y que miren a lo que fueron sus antepasados y hagan como ellos hicieron muchos y grandes sacrificios y santuarios, que miren que muchos indios bajos por hacer santuarios vinieron a ser ricos y grandes capitanes. Entonces, en este testimonio, en esta cita, lo que vemos es eso: cómo, por ejemplo, las autoridades religiosas coloniales se enfrentan con las autoridades religiosas indígenas en esa pugna por ganar no solamente espacios sagrados, espacios simbólicos como estos, espacios como los biojotes, sino también en ganar adeptos, en rescatar almas por parte de la sociedad eh, colonial, la sociedad católica, la sociedad española, y en recuperar a los antiguos, a las palabras de los antiguos y a las memorias de los antiguos en las sociedades indígenas. Entonces, esta parte de las dos charlas que estaba realizando sobre la Piojote tiene como objetivo mostrarnos esta ceremonia, estas ceremonias y estos procesos tan bellos y tan particulares, de los que muchas veces poco se sabe, de común conocimiento sobre nosotros como pueblo muisca, sobre nuestros antepasados. Y pues la idea es plantear esas inquietudes, también todas estas maneras en las que las sociedades se reconfiguraron y llegaron hasta nuestros días. Y bueno, sería eso por ahora. Entonces, si tienen algunas preguntas, pueden realizarlas. Yo voy a leer algunas de ellas que han hecho por acá. Mm, ok, aquí preguntan: ¿hay alguna referencia histórica de este tipo de rituales o ceremonias en otros lugares del territorio muisca? Sí. Entonces, como decía, lo que sabemos de los biotes viene de muchos documentos coloniales: visitas judiciales, procesos eclesiásticos, autos de fe que eran como básicamente ceremonias públicas donde se juzgaba, por ejemplo, a pecadores, o la Inquisición ajusticiaba a infieles, donde en este caso para los biotes o las borracheras, el proceso de Ubaque pues nos habla de una ceremonia que se realizó en el cercado del cacique de Ubaque, pero también dentro de los trabajos, por ejemplo, que les digo, de Santiago Muñoz, o de Marta Herrera, o de Ana María Gómez, que los cité más inicialmente en esta charla. Allí ellos, por ejemplo, recogen documentos o testimonios de que oidores o funcionarios gubernamentales o sacerdotes denuncian, por ejemplo, que sus indios siguen realizando estas borracheras. Entonces hablan, por ejemplo, de lugares como Iguaque, en Boyacá, en Tunja. Eh, de hecho, bueno, si quieren verlo, por ejemplo, en la charla pasada, en la octava charla, leí una cita en donde un funcionario de apellido Valcárcel, Juan Valcárcel, menciona que en la provincia de Tunja los indios todavía siguen reuniéndose en estas borracheras, invocando a sus dioses y cometiendo actos de idolatría. Entonces, no puede decirse que era algo aislado, que solamente pasó en Ubaque una vez, en 1563, fue la última ceremonia pública, sino que esto era inherente, o podríamos decir que era una parte importante de las sociedades muiscas, y que en cada territorio tendría unas particularidades, pero también unas generalidades propias. Um, bueno, a ver, aquí preguntan:
Uf, las contemporáneas romerías católicas a Chiquinquirá podrían tener alguna extinta relación con biotes celebrados en el mismo sitio. Como dato curioso, aquí en Santander hasta hace unos años los campesinos se iban caminando hasta Chiquinquirá. Mi nono, o sea, un abuelo posiblemente, por ejemplo, lo hacía periódicamente. Bueno, digamos que para poder entender un poco si estas reuniones, romerías o procesiones de tipo religioso contemporáneas tienen tal vez un trasfondo indígena o están relacionadas con ello, yo considero fundamental que hay que entender muy bien es cuál es la historia de esas deidades, deidades católicas, cuál es la historia de la Virgen de Chiquinquirá, cuál es la historia de la Virgen de Ubaque, cuál es la historia de las, por ejemplo, de muchas vírgenes que se han hecho populares o de muchas deidades que se han hecho populares en muchos, en muchos lugares dentro del territorio muisca, como para delimitar la zona en cuestión en la que estamos investigando. Y es que muchas veces estas deidades tienen un trasfondo indígena en que fueron encontradas en una manta indígena, que se apareció en una piedra la Virgen, que la Virgen es morena, que tienen su representación icónica de imagen, unos elementos, por ejemplo, que podrían estar relacionados con lo indígena. Entonces muchas veces esos sitios de culto indígenas en el siglo XVI, en la época de la colonia o la conquista, a ellos se les superpuso o se les impuso, por ejemplo, una nueva interpretación desde lo católico. Entonces, muchos sitios religiosos importantes o sagrados para los muiscas, en ellos, por ejemplo, se construyeron iglesias, se pusieron cruces, es decir, se reinterpretaron y resignificaron desde la perspectiva española. En una manera, porque ahora esos sitios que eran visitados de forma pagana, entre comillas, como lo veían los españoles, fuesen ahora vistos como objetos de culto dentro del catolicismo, pero los indígenas igual sabían, seguían sabiendo que esos espacios eran sagrados. Pero y siguieron frecuentándolos, solo que ya no explícitamente como lugares sagrados dentro de su cosmogonía, sino lugares sagrados para el catolicismo y en el catolicismo, que de una manera críptica, de una manera marginal, tuvieron que seguirlo, o sea, siguieron haciendo sus rituales, pero una vez más, reconfigurados en estas dinámicas. Entonces es importante entender cuál es la historia de esa Virgen de Chiquinquirá, cuál es la historia de ese santuario religioso, por qué es tan frecuentado, porque muchas veces tiene una relación con ello. De hecho, es muy probable que sí. Por ejemplo, la Virgen de Chiquinquirá, ¿qué importancia tuvo en términos históricos para las comunidades de esos territorios, de estas regiones? Y probablemente podríamos llegar a que este territorio, por ejemplo, en algún momento tuvo un santuario, tuvo un sitio donde se reunían, por ejemplo, los indígenas a hacer pagamentos. Y de esa manera, pues habría que investigar un poco más sobre la historia también de eso. Ahora bien, um, preguntan. ¿Existen referencias sobre estos biojotes en otras sociedades vecinas a los muiscas lingüísticamente emparentados? Hmm. Bueno, el ejemplo que yo di de Fray Pedro de Aguado nos habla de los indígenas pantágoras, de los pantágoros que vivían entonces cerca del margen del Valle del Magdalena, en Mariquita, Honda o en zonas cercanas. Entonces, es poco probable decir que los pantágoras estuvieran relacionados con los muiscas. Es probable que muchos dirían que fue un pueblo caribe o un pueblo sí, diferente a las sociedades chipchas o muiscas, pero digamos que sí vemos que, por ejemplo, las ceremonias de beber, reunirse, toma de decisiones, hablar de la historia propia o esta colectividad que lleva también a una reunión social e implica un consumo de alimentos o bebidas y demás, no pasaba solamente en el escenario muisca. De hecho, en este texto de Ana María, en este texto de Marta Herrera sobre los biojotes y las misas cristianas, ella, por ejemplo, menciona algunos casos de cronistas o funcionarios reales que hablaban de que, por ejemplo, los indios taironas u otros pueblos como los indígenas malebúes, que son un pueblo que ya se encuentra desaparecido en la costa atlántica, realizaban ceremonias parecidas. Estos encuentros de bebida, de hablar, de bailar o de danzar eran también comunes allí. Obviamente no podrían llamarse biojotes desde una perspectiva en que en lo muisca son una cosa, tienen unas particularidades, unos rasgos que lo hacen un biote muisca. Otra cosa es ver cómo en esas comunidades se entendían esos rituales con sus particularidades y si existía una palabra para llamarle a ello. Entonces, puede decirse que sí, este tipo de ceremonias a su manera pasaban también en otras comunidades. Porque lo que te digo, en términos de cómo se reúne colectivamente a las personas alrededor de la bebida, tomar decisiones, bailar, danzar, eran algo común en las sociedades americanas también. Mm, bueno, preguntan.
Roa, hola, ¿cómo estás? ¿Conoces algo sobre la presencia o participación de estos biojotes de otro tipo de pueblos, culturas no adscritas a lo muisca? Bueno, creo que había respondido un poco a algunas preguntas que ya habían hecho relacionadas y lo que te digo es eso, David. Es que los biotes se entienden desde la palabra muisca, biote, entonces los muiscas sabemos que realizaban este tipo de ceremonias y actualmente, ¿por qué no decirlo? También pueden volverse a realizar dentro de los procesos de autorreconocimiento, de lucha y de legitimación por la memoria muisca, porque somos un pueblo vivo, son un pueblo vivo los muiscas todavía. Ah, pasaron y pueden seguir dándose, pero también en otros pueblos se siguieron dando. Digamos que en sociedades chipchas como los Uwa o como los arhuacos, no tengo conocimientos muy claros si tal vez ceremonias así se realizaban, entonces habría que consultar un poco más fuentes, como por ejemplo Gerardo Reigel Dolmatov con los pueblos de la sierra, o por ejemplo los trabajos de Ann Osborne con las comunidades Uwa en Boyacá o en Santander. Entonces eso sería como una respuesta que podría ofrecerte respecto a esto. Y bueno, no siendo más entonces y ya completando casi 1 hora y 20 con esta sesión, entonces, bueno, quiero agradecerles también por su presencia, por su participación. Y digamos que con esta charla se concluye ya el tema del biote, borrachera, economía y sociedad colonial. Y la idea en las siguientes sesiones, en las siguientes charlas, es poder hablar de lengua. Entonces, hablar de la lengua muisca, qué es, cómo es, cuál es su estado, cuál es su historia, y después hablar de los muisquismos. Entonces, habrá otra charla relacionada sobre muisquismos, porque eso nos va a permitir entender cómo la lengua, nuestra lengua de nuestros antepasados, sigue presente en la actualidad de maneras muy sorpresivas. Entonces, va a ser algo que pues vamos a poder ver en las siguientes charlas donde ya se puede decir esto de la lengua en particular. Ya lo cultural, lo religioso, lo político se ha tocado en anteriores charlas. Um, ok, me hablan de otra pregunta, entonces ya ahorita la respondo. Y pues nada, me queda decirles eso, que son las siguientes charlas que van. También que, bueno, respondiendo a la pregunta aquí que me hacen, es si los convites actuales podrían ser una sobrevivencia. Bueno, es muy probable que sí, es muy probable que sí, pero una vez más habría que estudiar muy profundamente, bueno, esta dinámica de los convites en el campo, en cómo se realiza, por ejemplo, todo esto en las comunidades rurales de estos territorios y ver si eso se presenta en otras comunidades rurales fuera de territorio cundiboyacense o muisca, si se sigue realizando. Pero en el trabajo de Santiago Muñoz, por ejemplo, o en las fuentes que cité a principios de esta charla, ellos, por ejemplo, muestran fuentes coloniales que hablan de que los indígenas, por ejemplo, cuando tenían que ir a hacer una huerta, cuando tenían que ir a labrar en la tierra de su cacique o cuando tenían que ir a cosechar, se reunían, por ejemplo, algo así como una minga, obviamente usando el término en quechua, y llevaban alimentos, comidas y que iba la comunidad a trabajar a hacer esta cosecha colectiva o a trabajarle al cercado del cacique, porque también los indígenas le prestaban servicios personales a su cacique. Entonces es muy probable que haya una relación con esto. De hecho, por ejemplo, en el campo, allá en Boyacá, en la tierra de mi familia, por ejemplo, allá los convites se realizaban cuando alguien quería trabajar un pedazo de tierra, llamaba, invitaba a los vecinos o la gente venía a trabajar. Y si no se pagaba, entonces, por ejemplo, se llevaban unas arepas, se daba chicha, se daba guarapo, se daba cerveza para que la gente, igual que trabajaba, comiera y bebiera. Y a veces también se podía dar algo que llamaban allá, bueno, llaman allá en Aguaquiña, se le daba el abagó a los obreros. Entonces era la mejor papa, el mejor maíz o lo mejor de la cosecha para que se lo llevaran los obreros. Esa también era una manera no monetaria, pero una especie de pagar, por ejemplo, a ese servicio de trabajar la huerta, de ayudar. Entonces es muy probable que haya una relación con ello. E igual para justificarla o poderla sustentar mucho más, pues habría que estudiar más ese tipo de rituales y también de formas de trabajo asociativo en el campo. Y bueno, no siendo más, entonces lo que les digo, les agradezco mucho por su tiempo, por su presencia, les agradezco también por sus preguntas, espero que si les interesa difundir este tipo de charlas para que otras personas sepan, para que el conocimiento de los pueblos muiscas y de los pueblos indígenas sea más generalizado y no tan sectorizado, pues lo puedan hacer. Asimismo, pues también les agradezco a las personas que han contribuido de forma económica o no económica con estas sesiones y también a quienes estén interesados en apoyar mi trabajo, en que estas sesiones se sigan realizando de forma económica o no económica, o voluntaria o no voluntaria.
voluntaria, perdón, quieran hacerlo, yo tengo una cuenta en Nequi que es al 304-596-7327. Y ahí ustedes, si quieren contribuir de alguna manera, pues lo pueden hacer. Bueno, en esos avisos parroquiales también los invito a que conozcan el trabajo de unas personas que me han contactado, que es la Corporación Cosmogonías. Son unos chicos que han iniciado un trabajo muy interesante sobre la recuperación y la apropiación y la investigación y divulgación, casi muchos siones, de la cultura y la memoria muisca, tanto en su territorio como en regiones o en lugares particulares de este territorio. Entonces, ellos realizan un trabajo muy bonito con la corporación y dado que también pues muchos de ellos son artistas o son personas ligadas dentro del fortalecimiento cultural, ellos tienen pues algunas herramientas de divulgación que si quieren consultar están en Facebook, buscan Cosmogonías, Corporación Cosmogonías o en Instagram. Entonces ahí pueden ver un poco el trabajo que ellos están realizando. Y asimismo pues que estas charlas si les sirven, si los motivan a hacer más cosas, si complementan trabajos que están realizando, pues pueden tomarlas también, obviamente referenciándolas como es debido. Y pues espero que contribuya un poco más en el conocimiento a nuestros antepasados, a nuestro pueblo que aún vive y que aún lucha. Bueno, aquí me dicen que si puedo recordar las fuentes. Entonces hay un trabajo de Santiago Muñoz Arbeláez que se llama Costumbres en Disputa. Hay un trabajo de Marta Herrera González que se llama Muiscas y Cristianos, del Biojote a la Misa y el Tránsito a una Sociedad Individualista. Pueden consultar el trabajo de Ana María Gómez Londoño, que es Muiscas, Representaciones, Cartografías y Etnopolíticas de la Memoria. Uf, fue más chica. Y también el trabajo de los cronistas como Fray Pedro de Aguado, Juan de Castellanos, Pedro Ciesa de León. También, por ejemplo, los trabajos de Clarines Casilimas y María López, que es Etnohistoria Muisca, de los jeques a los doctrineros. Y bueno, yo creo que ahí pueden encontrar en esas bibliografías más bibliografías que los puedan llevar a estos conocimientos chéveres. Entonces, lo que les digo, espero que sea muy útil esta información y que más que guardarla en la cabeza nos permita construir cosas, nos permita componer cosas, luchar y seguir dando la pelea por nuestra memoria muisca, pero también por la de otros pueblos, para que de esa manera no sea solo un saber que se nos queda a nosotros. Les mando un abrazo, Misichoskua, Ascuasitqua, envío saludos y sigan resistiendo en estos tiempos, no solamente del COVID-19, sino de desmemoria y olvido a muchísimas cosas. Entonces espero estén bien, nos vemos a la próxima sesión. Adiós.